Como todos sabemos, el 27 de enero de este año se inauguró la carretera Caldera. Sin embargo, el tramo Ciudad Colón-Orotina se abrió sin autorizaciones técnicas. Laura Quesada nos amplía desde Casa Presidencial. Laura. Así es, compañeros, como ustedes bien lo dicen. Hace pocos minutos también con respecto a este tema, la presidenta Laura Chinchilla se refirió a este polémico tema de la vía Caldera e indicó algunas medidas que está ordenando tomar con respecto a la vía y a la concesionaria. Pero específicamente quiero mostrarles la siguiente información donde queda claro que esa ruta tan polémica, la de Ciudad Colón-Orotina, que se abrió el 27 de enero y con lo cual se inaugura Caldera, se abrió sin tener los permisos técnicos correspondientes y así lo reconoció a Telenoticias el actual secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones. Y pues lo acompañan autoridades de transportes, su ministro y hermano Rodrigo Arias. Con la apertura del tramo Ciudad Colón-Orotina, la administración Arias Sánchez inauguró la carretera Caldera. El acto oficial fue el 27 de enero de este año a las 10 de la mañana. Tramo que se inauguró sin contar con las autorizaciones técnicas necesarias, pues fue hasta ese mismo día y tras el acto oficial cuando se otorgaron. Veamos cuáles eran los permisos que faltaban. La Comisión de Autorización de Puesta en Servicio, integrada por ingenieros del MOP, CONAVI y el Consejo Nacional de Concesiones y Autopistas del Sol, rindieron su informe hasta las 11 de la mañana autorizando la apertura del tramo, cuando prácticamente ya había concluido el acto inaugural. El informe de esta comisión se remitió a la gerente del proyecto, Ada Muñoz, quien dio luego el visto bueno y remite su informe al Consejo Nacional de Concesiones. Y como si fuera poco, es hasta las 4 de la tarde de ese mismo día cuando el Consejo Nacional de Concesiones da su autorización final, precisamente cuando ya había pasado la inauguración. El actual secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones reconoció a Telenoticias que la carretera no debió inaugurarse sin los permisos correspondientes para abrir el tramo Ciudad Colón-Orotina. Me llama mucho la atención que los tres informes técnicos importantes para esa autorización se dan el mismo día de la inauguración y se inaugura Caldera sin esa autorización. Sí, eso no debería ser. Ok, coincido con usted que eso no debería ser. O sea, las cosas deben llevar un orden lógico y una secuencia lógica de las cosas. O sea, eso es, ahí sí le doy a usted toda la razón. O sea, primero tienen que estar los informes técnicos para que después se proceda con el acto final. El actual secretario del Consejo de Concesiones se sacude de responsabilidad y apunta más bien hacia las autoridades de aquel momento. ¿Cómo inaugura una carretera sin el informe técnico de concesiones autorizando? Ahí sí le digo honestamente, o sea, ni don Francisco ni yo estábamos en ese momento. Las personas que tomaron la decisión en ese momento son los responsables de esa decisión. No es el actual Consejo de Concesiones, no es el actual ministro, no es el actual secretario técnico el que tomó la decisión. O sea, como dice el pueblo nuestro, que cada palo aguante su vela. Yo esa consulta, con todo el respeto, ok, formúlesela a quien estaba en ese momento, sí, que era don Oscar Arias, doña Carla, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Cuando se inauguró Caldera, el ministro de Transportes era Marco Vargas. Por eso, una vez más, le cuestionamos por qué se inauguró la carretera 6 meses antes de la entrega provisional pactada con la empresa para julio de este año. Yo sí mantengo lo que he dicho siempre y lo sigo manteniendo, que la carretera se puso en funcionamiento porque técnicamente se podía poner en funcionamiento. Pero incluso en los 3 informes técnicos emitidos el mismo día de la inauguración se señalan una serie de obras que faltaban y relacionados con el tema de seguridad. Por ejemplo, faltaba completar la señalización en las radiales Escobal y Atenas. Específicamente en esta última faltaban algunas señales de altos en las vías secundarias. También faltaban barreras de seguridad en la intersección Atenas hacia la salida a Río Grande. También faltaba completar barandas en la radial Atenas y en la intersección a Escobal. Y faltaba también mejorar la colocación de barreras en las rampas de salida de la intersección de la Guásima. Los informes también señalan que faltaban instalar barandas de protección al menos en 14 puntos. También faltaba marcar con material reflectivo en 29 puntos y terminar de colocar la malla de protección en el talud en el kilómetro 37. Faltaban además obras marginales, obras de mitigación de impacto ambiental y drenajes. Pero además llama la atención que la Comisión de Autorización emite su informe con base en una inspección visual que realizaron el mismo día de la inauguración de 7:30 de la mañana a 9:30 de la mañana. No entran a verificar si se cumple con requerimientos establecidos en planos de señalización y seguridad vial, tampoco en lo relacionado con hidrología o con los diseños geométricos y estudios funcionales.
La pregunta que cabe aquí es cómo se autoriza una vía en la que transitan cerca de 80.000 carros diarios sin entrar a analizar aspectos de calidad de las obras. Telenoticias intentó hablar con el anterior secretario técnico de Concesiones, Guillermo Matamoros, y con la gerente del proyecto, Ada Muñoz, pero se rehúsan a hablar en cámara y solicitaron las preguntas por escrito para hablar del tema. Al cierre de la nota tampoco había respuesta de Autopistas del Sol, en tanto la exministra Carla González tampoco ha querido hablar en cámara sobre el tema. Por eso, en el marco de esta serie de problemas y cuestionamientos que genera la construcción de la vía Caldera, no han faltado los señalamientos de posibles presiones políticas para que la vía se inaugurara prematuramente. Al respecto, se intentó conversar con el expresidente Oscar Arias, pero se indicó que andaba en España. Tampoco fue posible hablar con el exministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, quien estaba fuera de San José. Lo cierto es que hasta ahora Caldera deja una estela de problemas, dudas, personas afectadas y el silencio de algunos de los responsables de autorizar su apertura. Bien, y frente a esta forma pareciera irregular o carente de criterios técnicos con los cuales se inaugura formalmente Caldera y se abre este tramo de la sección 2, insistimos ante la presidenta Chinchilla si el gobierno, si esta administración considera que Caldera se abrió prematuramente, sabiendo los riesgos también que había de deslizamientos. Insistimos en consultarle si ella considera que hubo presiones políticas de parte de la administración anterior y también insistimos en si en esas condiciones ella hubiera inaugurado Caldera. Sin embargo, la mandataria en todo momento se rehusó a referirse a las acciones hechas por la administración Arias Sánchez y más bien hizo énfasis en las medidas que ella ahora está ordenando, entre ellas las siguientes. Dentro de las recomendaciones que hoy hemos anunciado, estamos avalando plenamente precisamente el informe de la Contraloría. Eso quiere decir que compartimos los alcances, pero sobre todo las recomendaciones, pero además estamos dando un paso más allá de lo que la Contraloría está instruyendo, que es precisamente abrir un proceso de investigación sobre los responsables del proceso de fiscalización. Porque estos son básicamente los que están llamados a ir, digamos, avalando que desde el punto de vista técnico-jurídico las obras vayan cumpliendo, digamos, todas sus etapas y vayan cubriéndose los requisitos respectivos. Sería, perdón, investigar concesiones. La Contraloría dice que el responsable fiscalizar era concesiones. Y si son los funcionarios de concesiones, me preocupa porque Guillermo Matamoros ya no está en la Contraloría. ¿O se le podría aplicar igual una investigación a él y sancionar? Bueno, yo no podría adelantarme a ese criterio, doña Laura, pero lo importante es que aquí hay, digamos, una manifestación de un interés de verdad de que se revisen las responsabilidades en materia de fiscalización y sé que por esa vía van a proceder los responsables del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Y con respecto al segundo punto, revisión tarifario, la señora presidenta ha dispuesto de manera categórica que se gire las instrucciones al Consejo de Concesiones para que establezca la correlación entre el nivel de servicio que en este momento está brindando la carretera por las labores de intervención que todavía se mantienen y la tarifa prevista o la tarifa que se está cobrando, de manera tal de que se pueda equilibrar el nivel de servicios versus la tarifa. Bien, esta es la información que ha trascendido esta mañana en Casa Presidencial con respecto al tema de Caldera. Únicamente como conclusión, el gobierno está ordenando que se haga una investigación con respecto a las personas que fallaron en fiscalizar que esta obra se desarrollara de manera correcta para evitar problemas. Además, también se está ordenando que se haga una revisión de las tarifas que se están cobrando en los peajes, sobre todo en el trayecto que ha presentado problemas, y es de esperar que más bien esa revisión tienda hacia una baja tarifaria, pues las actuales no estarían correspondiendo con el servicio que se está brindando. Y también paralelamente la presidenta Chinchilla ha dicho que le ha pedido a la NAME, al Laboratorio de Materiales de la UCR, que en adelante haga un acompañamiento muy cercano con respecto a las medidas que hay que hacer en esta vía Caldera para evitar problemas futuros. Doña Pilar, yo no sé si tiene alguna consulta en el set principal. No, Laura, más bien decirle que me pone realmente contenta que por lo menos le van a dar un seguimiento y que por lo menos estarán mano a mano, digamos, con la empresa para que se corrijan los errores, que es como tiene que ser. Así es, doña Pilar, y nada más agregarles que también insistimos en el tema de multas, que porque hasta ahora a la concesionaria Autopistas del Sol no se le han cobrado multas cuando el contrato faculta que cuando las obras fallan se le puedan aplicar multas, y doña Laura y el ministro de Transportes ha dicho que en adelante ese es un tema que van a contemplar, que si es de necesario, de ahora en adelante van a aplicar multas, y también dijo que si es de necesario, de aquí a un mediano plazo, y si no convencen los planes de mitigación que debe presentar Autopistas del Sol, pues no descartarían un nuevo cierre. Así es, Laura, estaremos pendientes. Muchas gracias.